Lo dijo en la primera hora. Muy bien, en la recta final de nuestro espacio, algo más ligerito, ¿no? Le quiero agradecer a José Paul Aguilar, que está con nosotros acá. Él es escritor y nos va a hablar sobre lo que dice el buen y querido amigo Esteban Michelena, el thriller histórico. Un sol se me escondió, que se va a presentar en Quito a finales de este mes y lo tenemos acá a José Paul. Bienvenido, José, qué gusto. Muchas gracias, Fabricio, es un gusto estar aquí. Gracias. A ver, según me contó el Esteban Michelena, que me dijo, invítale por favor a José Paul para hablar del libro. Es un thriller histórico sobre Alfaro Vive Carajo, pero es una mezcla de ficción con realidad. Entremos en materia. Justamente, ¿qué significa eso? Sí, está basado en aquella época de los años 80 del Ecuador, en la que un grupo de jóvenes decide tomarse el poder por las armas. Son entrenados en parte por el M-19 de Colombia y también tienen formación en Libia, otros países que les prestaron asistencia. Hay que tomar en cuenta que es una época muy convulsionada desde el punto de vista de las tomas del poder por la fuerza. En Nicaragua, unos poquitos años atrás, había ganado la revolución sandinista. En El Salvador estaba el Frente Martí. El Farabundo Martí para la Liberación Nacional, exacto, claro. ¿no? Las ideas de la revolución cubana estaban en vigencia. Y en países africanos, países también asiáticos, todavía estaban en vigencia estos movimientos, entonces había toda una onda alrededor. En el Ecuador, este movimiento fue liderado por, en su mayoría, chicos de clase media alta, que es una particularidad y es un caso especial. Bueno, no tanto, porque Fidel Castro también era de clase media alta, pero esto hace que la manera como se dieron los hechos haya sido singular, haya sido especial. Estos chicos se enfrentaron con un poder inmensamente mayor que ellos y no lo vieron venir. Entonces la novela, en su primera parte, trata de los hechos que estuvieron alrededor del secuestro de un banquero, que todos conocemos lo que sucedió, pero se refiere en su mayoría a la psicología, tratando de interpretar la forma de pensar, la psicología, los ideales, la forma de ver el mundo de los protagonistas de estos hechos. Tiene la segunda parte, y esa parte sí es totalmente ficticia, y sucede 30 años después. Y esto es ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si estos chicos que fueron desterrados, muchos fueron asesinados, otros fueron torturados? ¿Qué hubiera pasado si 30 años después se volvían a reunir? ¿Qué hubieran hecho en el país que tenemos actualmente? Ese es más o menos todo el concepto de la novela. A ver, pero la novela refiere los hechos históricos, pero no con los nombres de los personajes. Evidentemente de no. los propios. Claro, evidentemente no. En muchos de los casos son personajes de algunos que sí he conocido yo en persona y que sí existieron. Otros son personajes ficticios que representan algo. Por ejemplo, hay un policía que representa a las fuerzas del orden, de quien yo trato de demostrar la psicología de él, que él estaba cumpliendo con su deber. Él era una persona que estaba ahí para poner orden en medio del caos. Esa era su misión y ese era el funcionamiento de su cerebro estaba en esa dirección. Hay otra persona, por ejemplo, que representa al pueblo, porque el pueblo no apoyó a estos chicos, no llegaron al pueblo. Entonces hay una persona que es una chica que se enamora de uno de estos guerrilleros, pero al poco rato lo cambia por otro que le ofreció más dinero. Entonces, es porque el pueblo no entendió, en ese momento el pueblo no estaba sintonizado en la misma onda que los guerrilleros. ¿Por qué elegiste hacerlo así?
esta combinación de ficción con realidad? ¿Por qué no solo realidad? En primer lugar, porque desde la ficción es más fácil llegar a más cantidad de personas con hechos que son crudos, aunque hayan sido reales. Es más accesible para la gente poder llegar a través de una novela que tiene romance, que tiene traición, que tiene suspenso, que llegar a través de los simples hechos documentales. Y la otra razón de haberlo hecho así es porque a mí lo que me interesa es tratar de descubrir y describir la psicología de las personas, de los personajes, de los actores, de los hechos. Entonces, con una novela de ficción es más fácil llegar a eso. ¿Por qué el título Un sol se me escondió? Es que es una novela triste. Es una novela triste porque hay un montón de ideales que, si tú los analizas, son plausibles. La igualdad de los seres humanos, la justicia social, inclusive La inequidad, la reducción de las barreras entre ricos y pobres, o de la distancia entre los más poderosos versus los que menos tienen. Exactamente. Pero eso, digamos, son ideales plausibles, coincido. El tema es la forma como se instrumentaron esas acciones en la búsqueda de esos ideales. De acuerdo. Pero también hay que tomar en cuenta el contexto histórico. O sea, es una época en que había muchísima violencia política. Es decir, estaban las dictaduras de la Argentina, del Brasil, del Uruguay, estaban los... De Paraguay, Somoza. de Bolivia, Sí, claro. Exacto. Entonces es una época convulsionada, es una época violenta. Pero todos estos ideales de estos chicos se vienen abajo, o sea, no los ideales, se vienen abajo sus deseos de poner en práctica los ideales porque no calcularon bien, en primer lugar, y en segundo lugar porque el medio no estaba sintonizado, como dije antes, en la misma frecuencia. Entonces, es como que el sol que ellos querían que salga, ese amanecer, se escondió y no salió. ¿Cómo marcaron esos episodios de la década de los 80 asociados al Faro Vive Carajo en la historia de este país, de estas más de 4 décadas de vida democrática, con estos hechos que probablemente tuvieron su mayor fuerza durante el último tramo del gobierno de Osvaldo Hurtado y los primeros años del gobierno de Flores Cordero? Sí, yo creo que ha habido un desmoronamiento y una corrupción, se han podrido las ideas. En el 91 entregaron las armas los Alfaro Vive a Rodrigo Borja, o en el gobierno de Rodrigo Borja, ¿no? Y después de eso estuvieron un poco desarticulados, después ya empezaron a trabajar en política. Y me parece a mí que perdieron el norte que tenían. En gran parte se debe también al desmoronamiento de la Unión Soviética, a la crisis de la Revolución Cubana, etcétera. Y creo que estas personas no encontraron un camino alternativo para poner en práctica sus ideas. Una de las cosas que a mí me motivó a escribir la segunda parte de la novela es que muchos de los gobiernos latinoamericanos populistas en la Argentina, en Brasil, en Venezuela, etcétera, tomaron una máscara de estos ideales, pero no eran los verdaderos ideales. Era gente que se denominaba de izquierda, pero no eran de izquierda. Y yo me preguntaba, ¿por qué la verdadera izquierda no hace nada? ¿Por qué la verdadera izquierda no sale a decir, oigan, ustedes no son de izquierda? Ustedes lo que están haciendo es un populismo, engañando a la gente posiblemente, y empobreciendo. Y ha habido inmensas denuncias de corrupción, de robos, de fraudes, que la verdadera izquierda no ha salido a decir, oigan, un ratito, estos no somos nosotros. Entonces, en la novela, yo trato de reivindicar qué hubiera pasado si estas personas que lucharon por estos ideales en aquella época
en este momento salieran a defender esos ideales, que es lo que no han hecho. Tú escribiste el libro porque tienes un pensamiento de izquierda. A ver, mi pensamiento está en función de la igualdad de las personas, en todo sentido. Pero tú comulgas con la izquierda o con este ideal que señalas. Yo coincido plenamente con... Es la misma concepción que yo tengo, que es la igualdad. Sí, a ver, definamos la izquierda. Definamos, porque es algo que es... Tú le preguntas a cualquier persona... Para alguna gente a ratos es hasta mala palabra decirse de izquierda, por Dios. Yo digo, la gente debería decir si es de izquierda o si es de derecha. ¿Y por qué eres de izquierda y por qué eres de derecha? Es que, mira, lo que pasa es que a partir del concepto del socialismo del siglo XXI, la idea de izquierda se fue al traste. Pero ¿no? Es que el tema es que la izquierda no nace en el año 2007, ni muere en el 2017, exacto, por Dios. Exactamente. Es algo que va más allá. Lo que pasa es que cuando dices que eres de centro izquierdo, que eres de izquierda, ya lo asocian con el correísmo. Y no termina siendo así, es algo muchísimo más amplio. No, por supuesto, exactamente. Mira, ser de izquierda en los años 80... o ser socialista en los años 80, era claramente estar de acuerdo con la abolición de la propiedad privada. O sea, era un concepto sumamente claro. Se acabó la propiedad privada, todos los bienes pasan a ser del Estado y el Estado es el que administra la riqueza del país. La riqueza o la pobreza del país. Sí, eso no funcionó. Entonces luego se inventaron esta otra cosa que es, vamos a meter aquí los derechos de género, los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza, vamos a cobrar altos impuestos a los ricos para repartir a los pobres. Se convirtió en una cosa sin mayor sustento, digámoslo así, ¿no? Con respecto a tu pregunta, yo creo que la igualdad de las personas tiene que darse en primer lugar con la libertad de empresa, la libertad de acción, la libertad de crear un emprendimiento tuyo como tú lo quieras hacer, y eso no necesariamente está vinculado ni con la izquierda ni con la derecha, está vinculado con la superación de los esquemas que te impiden crecer y que te impiden desarrollarte. Entonces, si es que tú para eso tienes que usar un iPhone, usa el iPhone. Ahora sí. No hay ningún problema en que tú uses un aparato. Es una discusión absurda. Es una discusión absurda. Que te dicen que porque eres de izquierda mejor anda a vivir debajo del puente y no tengas celular, que es ridículo. Interesantísima la conversación. El libro lo presentas el 28, ¿verdad? Sí, el 28 se presenta en Mr. Book. Y el loco del Esteban va a ser el que presente, ¿no? Esteban Michelena va a presentar el libro. Es un gran escritor, de quien yo he leído sus novelas con un gusto inmenso, y un gran periodista también. Y es un buen amigo. Felicitaciones, José Paul, gracias por conversarle a la audiencia, comentar a la gente sobre esta novela, Un sol se me escondió, que lo va a presentar justamente el próximo 28 de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a nuestro invitado. 8:56 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.